Y saludo con mucho gusto, por supuesto, al periodista Alberto Nájar, presidente de la red de periodistas de A Pie, editor en pie de página. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí en tu espacio. Igualmente recibirte, mi querido Alberto. Oye, molestándote para una lectura, un análisis respecto a lo que fueron estos sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Los manejamos así en conjunto porque, amén de lo que tú nos quieras comentar, analizar, mi querido Alberto, por supuesto, el vínculo que han tenido en el tema económico, en el tema de la seguridad. ¿Cómo definirías tú al sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo? ¿Cuál sería tu definición de ese sexenio? Un sexenio fallido, totalmente fallido, porque no pudo cumplir con ninguna de las metas que habrá que saber cuáles eran, que se había comprometido, porque dentro de todo lo que ocurrió durante los 6 años que ocupó el gobierno de México, pues los avances fueron realmente muy pocos. En materia de seguridad, que se convirtió en el eje fundamental de su sino, de su estrategia, de su administración, los números con los que empezó fueron diametralmente distintos con los que terminó. Me refiero a la cantidad de homicidios, de violaciones a derechos humanos, de desaparición de personas y de la existencia inclusive de organizaciones delictivas. En el sexenio de este sujeto, Felipe Calderón Hinojosa, nació, por ejemplo, lo que ahora se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización que se ha convertido en la más peligrosa del país, con una capacidad de fuego impresionante y con una presencia cada vez mayor en mercados no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, y con una presencia importante más de la mitad del país. Bueno, pues este grupo, que era parte, su fundador, parte de la guardia personal de uno de los lugartenientes más importantes del cartel de Sinaloa, pues surgió, él se convirtió, Nemesio Ceguera Cervantes se convirtió en un líder, y de ahí surgió la organización delictiva que ahora tenemos. En términos de economía, los números de Felipe Calderón tampoco son buenos. Él podrá argumentar que se afectó por la crisis mundial que ocurrió en otros países, pero las acciones que estableció pues no fueron las suficientes como para mantener a flote la recuperación económica que tanto propuso. Y en materia sanitaria, bueno, también le tocó vivir la pandemia del virus de H1N1, que fue una pandemia, pues, que se dice que ocurrió aquí en México. Se dice porque todavía está en veremos si efectivamente fue aquí el origen total. Lo que decidió Felipe Calderón fue aplicar una estrategia que a muchos han calificado como de exagerada, de incorrecta. Al final del día, el virus tuvo su evolución, y las determinaciones que tomó el gobierno de Felipe Calderón pues no fueron las más adecuadas. La desarrollo medicinal que se tuvo para combatir esta pandemia no fue necesariamente completamente aquí en México, sino que dependió de otro tipo de medicina que se importó. Y en lo que se refiere pues a otros aspectos como la diplomacia, por ejemplo, pues tampoco rinde buenas cuentas. Y uno de los ejemplos más claros de esto es dos temas. Uno, aceptó la iniciativa Mérida, que básicamente fue una supervisión profunda y a veces hasta grosera de parte del Congreso de Estados Unidos en actividades mexicanas. Y dos, la famosa operación Rápido y Furioso, que fue aceptada por su gobierno. Felipe Calderón no puede argumentar que no sabía de eso, puesto que todo lo que tenía que ver con seguridad pasaba por su escritorio, que básicamente dejó una consecuencia dura en términos de asesinatos de personas, inclusive estadounidenses, por cierto, con las armas que supuestamente iban a rastrearse desde Estados Unidos, y que fue el origen de esta operación Rápido y Furioso. Así es que, pues, no, es un sexenio fallido. Así es como yo lo defino, Jesús. Oye, Alberto, Felipe Calderón, y también te pediría tu lectura de Enrique Peña Nieto, pero son dos presidentes que, más allá de este debate de la consulta, del nombre de la consulta y demás, tendrían que ser juzgados, tendrían que ser puestos ante las autoridades. Sí, tendrían que ser puestos ante las autoridades. En contra de Calderón Hinojosa, existe un procedimiento que se inició en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Está acusado de delitos de lesa humanidad. Este proceso pues no ha avanzado mucho. No tengo claro si es porque el gobierno de México no ha decidido meterse o no en este tema,
no sería nada raro, puesto que el presidente López Obrador prefiere que en este asunto haya una especie de perdón. Pero bueno, ahí hay ya un proceso que está pendiente en la Corte Internacional de la Haya. No conozco, no recuerdo a ningún otro mexicano que haya tenido esa honrosa posición de ser juzgado en el mismo tribunal que se han juzgado a criminales acusados y sentenciados por genocidios, como ocurrió en los Balcanes, por ejemplo, en Sarajevo, y otros casos también bastante oprobiosos. Y bueno, Felipe Calderón ya tiene su lugarcito ahí en esa lista de personajes vergonzantes y oprobiosos. Y claro, tendría que ir aquí mismo, ser sujeto a un proceso judicial. No estoy muy seguro de que se pudiera llevar a cabo, y no por la inmunidad que todavía tiene Jesús, sino por otro tipo de temas un poco más, digamos, un poquito más aburridos, si tú quieres, pero que tienen que ver con el que tenga que fincarle un delito específico y que pudiera probársele que realmente lo cometió. En el caso de Peña Nieto, por supuesto que sí, también tendría que ser sometido a un proceso judicial, básicamente por dos elementos: por haber hecho nada para detener la ola de violencia que inició su antecesor, y al contrario, a mantener una actitud distante y a veces hasta frívola en este asunto. El caso de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, es un ejemplo, pero nada más uno. Y el otro por esa corrupción enorme que caracterizó a su gobierno. Yo me atrevo a decir que la corrupción que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto es todavía mayor a aquella que en su momento fue catalogado como el gobierno más corrupto de la historia de México. Me refiero al de José López Portillo. Bueno, hay varios que dicen que el gobierno de Peña Nieto fue todavía más corrupto que aquel. Así es que imagínate si debería ser o no juzgado Enrique Peña Nieto, Jesús. Mi querido Alberto Nájar, usted lo acaba de escuchar, presidente de la Red de Periodistas de a pie, editor de En Pie de Página. Alberto, siempre es un placer platicar contigo aquí en La Octava. Igualmente, Jesús, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, Alberto, fuerte abrazo. Vamos ahora a La Octava contigo.